Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Lado Oscuro de los Proyectos. Soy Lucía Hernández, anfitriona de este podcast, y hoy estamos reunidos para un nuevo episodio. ITCERT está auspiciando este episodio y los invito a visitar su web para revisar la amplia oferta en cursos y certificaciones que pueden aprovechar para ampliar sus conocimientos. Pueden ingresar a www.itcert.cl. Si tienen alguna duda, pueden comunicarse al correo info@itcert.cl o escribir al WhatsApp, ¿cierto? Más 569-7701-6533, y la oferta de capacitación es tanto para América Latina como España. En este espacio vamos a conversar, ¿cierto?, de los desafíos que nos toca vivir en todos los proyectos que lideramos, ¿cierto?, y cómo vamos aprendiendo de ellos. El viaje hoy día lo vamos a realizar con Stephanie Silva, quien nos va a contar su experiencia en proyectos de e-commerce, específicamente cuando se migran plataformas y participan múltiples equipos, hay tiempos y recursos comprometidos. Stephanie es ingeniera informática, está certificada como Product Owner y como Scrum Master. Tiene más de 20 años trabajando en proyectos con desarrollo tecnológico y ha pasado por todas. Se ha desempeñado como analista de sistemas, como jefe de proyecto, como business analyst, como product owner y con una amplia experiencia en el sector de retail. Bienvenida, Stephanie, ¿cómo estás? Hola Lucía, muchas gracias por sumarme a tu podcast. Yo feliz y orgullosa de estar acá presente y también de comentar ahí mi experiencia. Así que feliz y contenta de estar aquí. Súper, qué bueno que te animaste a participar. Y Stephanie, cuéntanos un poco cómo llegaste a involucrarte en este tipo de proyectos y cuéntanos un poco de tu recorrido. Bueno, yo partí siempre ligada desde el lado de TI en proyectos Ujú. que eran de sistemas, plataformas de la web ligadas a eso. Pero de hecho siempre uno cuando está en esta carrera puede decidir de pronto si orientarse al mundo de las redes o seguridad TI, entre otras. Yo decidí, yo creo que más que nada la vida me mandó a Ujú. equipos de desarrollo web, y ahí es donde yo hice como mi carrera. Ahora, dentro del tema, yo estuve trabajando harto tiempo en plataformas internas o plataformas de gestión de venta, pero siempre Ujú. con alguna salida hacia el exterior, Ya. decirlo así, como de cara al cliente y a muchos clientes. Sucede que por ahí, tipo año 2013, recibo una Ya. invitación para postular a un trabajo, hice todo el proceso y ese trabajo era en un importante retail acá en Chile, Ujú. en Ripley exactamente, y ahí yo entré como parte del equipo de analistas de soporte para la plataforma de ese retail que ya tenía una versión y se estaba Ujú. migrando a otra. Estaba como, hay que atender la actual y a la vez estar al pendiente del proceso de migración porque nos cambiábamos como de on-premise, que era esta versión como física, instalada en Ujú. servidores como tal, a una versión en la nube. Así que para mí ahí, digamos que fue mi primera incursión en el mundo del e-commerce. Ah, perfecto. Y bueno, y cuéntanos, ¿qué roles te ha tocado cumplir en estas migraciones? ¿Esta es la única migración? ¿Te ha tocado estar en varias? Como... Yo creo que así sumando, mirando como un poquito ¿Mm? en retórica, cerca de unas 8 migraciones más o Ah, menos de distintos tenores, algunas de plataforma, de mover lo que está hacia otra, otras que a lo mejor son mover lo que está más, agregar más cosas o aprovechar el carril para llevar evolutivos, pero en general siempre ha sido upgrades de plataformas e-commerce las que han acarreado como el resto de las funcionalidades. Así que ya, han sido varias. como bien interesantes, sí. ¿Y qué Varias rol dentro. te ha tocado tener en esas migraciones? Como... En general, me he puesto, yo creo que todos los sombreros ahí, desde el Ya. tema como analista siempre, como business analyst, y ahí en general revisando también pruebas, evidencias que efectivamente haya quedado bien,
acompañando al usuario, haciendo capacitaciones. Por otro lado, también, ahora ya más al último, con un rol de pronto más de liderazgo, de liderar Ujú. equipos, células, acompañada de un rol técnico también, no solo sola, sino que también a un trabajo en conjunto. Pero yo creo que si hablamos de roles en general, ha sido desde Business Analyst hasta, a ver, yo creo que jefe de proyecto, TI, en alguna Ujú. empresa que estuve ahí, cuando estuve en tiempito en Sodimac, y también como Product Owner al último. Así que Ya, esos son ya, o todos mis sea, roles. ya, con varios sombreros entonces. Sí, pero al final, al fin y al cabo, yo creo que uno va haciendo como de todo, va aportando porque la idea es sacar el proyecto y hay Ujú. momentos que hay que hacer pruebas, como te decía, capacitaciones o en la inducción o mostrar, hacer la sprint review, y etcétera. Ya, sí, te entiendo, Stephanie. Y cuéntanos a todos, ¿cierto? ¿Qué desafíos les toca enfrentar en estas migraciones, ¿cierto? Si rescatas, ¿cuáles son los principales desafíos que te ha tocado ver en este tipo de proyectos? Mira, en general, yo creo que el desafío puntual yo le dividiría como en la ¿Ya? parte técnica y de repente la parte como más de equipo. O ¿Ya? más humana. La parte técnica, siempre temas de repente con plataformas, cosas que te funcionaban en un ambiente y en el otro al migrar ya no te funcionan. De repente también cosas las típicas que funcionaban, acá funcionaban bien, pero acá no, pero no tanto así como que sea como resolvible rápido, sino que a veces ameritan otro desarrollo, mucha flexibilidad en el camino, que de repente cuando son sobre todo estas ¿Ya? migraciones que acarrean mejoras o evolutivos, en el camino, tú sabes, hay que ser súper flexible de repente, entonces lo que se había pedido en un origen después como wow, el negocio apunta para allá o apunta a esta estrategia, hay que rehacerlo. Eh, entonces, ahí me detengo un poquito en esa última, cuando Ujú. hay como, si bien la agilidad te dice que uno tiene que estar preparado para ser flexible como tal, igual esto tiene un impacto en el trabajo realizado y también en el equipo. Yo creo que ese ha sido como uno de los puntos ahí asociados como para responder la pregunta. Y en el equipo, ¿por qué? Porque claro, ¿Ya? cuando tienes que presentar, oye, esto que construimos, de pronto hay que cambiarlo, hay que hacerle un ajuste o algo, eso igual como que afecta un poco el llegar al objetivo final y a veces también Ujú. de repente baja un poquito el entusiasmo del equipo, así como, oye, todo lo que Ya. hicimos a la papelera y seguimos adelante. Ujú. Pero yo creo que esos han sido los temas, los cambios en el camino, de definiciones o Ya. algo, y de repente cómo llevar al equipo para que siga entusiasmado de cierta forma. Ujú. Sí, te entiendo. Y, por ejemplo, un proyecto de migración, ¿cuánto tiempo dura? Entiendo que pueden haber distintos, pero más o menos, ¿de qué orden de magnitud estamos hablando? Mira, yo creo que dependiendo, pero no que ¿Mm? más allá, los que me ha tocado ver, 6 meses Sí, mínimo. 6 meses mínimo. Si hay algún proyecto de migración de pronto que dure menos, no me ha tocado, pero sí 6 meses mínimo hasta 2 años. Por, wow, ya. sí, Ujú. hasta 2 años. ¿Y por qué tanto tiempo? Netamente ¿Mm? por cambios de definición. Eso ha sido Ya, cuando son acarreados con más mejoras, pero cuando son solamente de migración, he estado en experiencias donde ha sido 6 meses, a lo mucho 10, 12 meses, un año, pero sin mayores sobresaltos en el camino. Solamente ya, tome lo que está, muévalo. ya, Pero perfecto. sí, en Ya. tiempos donde más están las aguas más calmadas en el e-commerce o no tanto con Ujú. este tremendo auge que tuvo en tiempo de pandemia hacia adelante, sino que un Claro, tiempo más anterior. ya, ya. ¿Y te ha tocado en estos procesos de migración o proyectos de migración, ¿cierto? ¿Te ha tocado algún momento crítico, algo que en el fondo te haya movido la aguja considerablemente? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Qué pasó?
Sí, en general, cuando colindan con alguna fecha importante o algún evento, para ¿Ya? todos los que estamos en el mundo e-commerce, sabemos que hay dos fechas en el año y ahora como que se suma una tercera por el Black Friday y así, pero hay dos fechas ¿Ya? en el año que son cruciales para cualquier retail, asociadas a la iniciativa de la Cámara de Comercio de Santiago, que es el Cyber Monday y el Cyber Day. ¿Ya? Cyber Days es en aproximadamente, habitualmente en mayo. Cyber Monday es lo que finales de septiembre, octubre. Antes era en noviembre, pero se Ujú. pegaba mucho con las ventas de Navidad, con el tema de Black. Así que no, en general, esos son los, como, si tú estás haciendo un proyecto de migración sobre una plataforma e-commerce o que colabora hacia el e-commerce y te toca un cyber, es como que hay que hacer una fragmentación en el equipo de pronto o ¿Ya? todo el equipo concentrado en cyber, depende del equipo, todo el equipo concentrado en el evento cyber, tanto la previa, por ejemplo, en el sistema que estoy viendo ahora, nosotros vemos productos, es el PIM Information Manager, perdón, Product Information Manager, es el PIM. Entonces, Ujú. preparamos como toda la información que se va a publicar y disponemos de todas las plataformas para hacer eso, tanto precios, productos, enriquecimiento de categorías, de catálogo. Y eso tiene que hacerse 3 semanas antes, un mes antes o 2 semanas. Entonces, la semana previa al evento, tenemos un montón de carga de información, pics de request, entonces hay harta continuidad operacional de repente, oye, que no se ve, que no sé qué, que aquí, que allá. Pero en general, cuando se mezclan con fechas importantes en periodos de proyecto indistintos, sea una migración o un evolutivo, lo que sea, y te Ujú. toca ver, ahí es complejo, pero Ya. es llevable. Ya, te entiendo. O sea, esos eventos en el fondo le mueven la aguja heavy a los proyectos relacionados al e-commerce, independiente de que sea una migración o no. Sí, literalmente es parar de repente lo que estás Ujú. haciendo y enfocarte al cyber. O sea, es el cyber el que renta porque se tiene que ver desde una vista de repente medio estratégica más que operacional. Entonces, hey, tenemos que hacer que la cosa funcione, no bloquear Ujú. nada que impida la venta y ahí va. Entiendo, entiendo. Sí. Y pensando como en los que nos están escuchando o que van a escuchar este episodio, ¿cierto? Cuando hay un proyecto de migración, ¿qué errores te ha tocado ver que se cometen y que tú dirías, y con la experiencia, ¿cierto? Todos los proyectos que ya tienes en el cuerpo de migraciones, ¿cierto? Como hay que fijarse en esto, ¿no? Hay que tener cuidado con esto. ¿Qué? Definitivamente, yo creo ahí, Lucía, eh, que es la toma de requerimientos. Cuando se ¿Ya? ve un proyecto de migración, de repente es muy amplio el concepto de hay que mover esto que está acá para acá, pero ¿qué pasa cuando tú te mueves de repente a una plataforma nueva? Por ejemplo, tenías una versión de e-commerce de X marca y te mueves ¿Ya? a otra de Y marca o Y, y esa no tiene funcionalidades que la otra tiene, cosas así. Entonces, yo creo ¿Ya? que la toma de requerimientos, el análisis o el discovery previo es esencial. Esa etapa de levantamiento es crucial. ¿Ya? Yo creo que uno en el camino va pasando que va avanzando el proyecto de una manera hecho con cierta arquitectura y después te puedes ir dando cuenta de que esa arquitectura versus una iniciativa que a lo mejor no estaba identificada y que después dijeron, oye, pero acuérdate que falta esto, esa arquitectura no es la ideal, hay que rehacer todo, hay que romper todo y después uno dice, ay, hay que llevarlo como evolutivo y es complejo. Yo creo que eso. Y la otra cosa que estaba pensando es el tema de la gestión del cambio. Incorporar un ¿Ya? equipo de gestión del cambio en proyectos de migración que toquen a muchas, que sean muy transversales y que cambien el paradigma de cómo se hacen las cosas ahora y cómo van a cambiar después. Si tú no Ujú. tienes un equipo de gestión del cambio desde el inicio o desde más o menos un tercio del proyecto hacia adelante, yo lo veo Ujú. complejo. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Ya? Porque
es muy difícil, de repente, usuarios que están acostumbrados y se entiende. Yo sería usuario, no quiero que me cambien nada porque funciona. Ujú, Entonces, ujú. es como, que me cambien algo que yo no sé cómo funciona, tiene que haber alguien orquestando eso, porque el equipo de TI va a estar concentrado, o el equipo de producto va a estar concentrado en interpretar los requerimientos y llevarlos hacia el equipo de desarrollo. El equipo de TI va a estar concentrado en sacar adelante estas cosas, junto con su QA, las pruebas, las integraciones, de lo que te manda un sistema a otro. Entonces, Claro, ¿quién está llevando esa parte? ¿Quién está llevando ese track? Y ajá, me pasó en un proyecto reciente que el equipo de gestión del cambio se incorporó como en el segundo, tercer tercio del proyecto, y la verdad yo siempre pensé que hubiera sido genial la contribución de ellos para ir guiando al usuario hacia un punto en común, hacia una mejora, hacia, mira, esto es lo que tienes antes, esto es lo que vas a tener ahora, e ir trazando eso, porque muchas veces ese flujo, esa tarea, la tuvo ya, que hacer el equipo mío. Eh, y tipo el eso de igual es producto, ¿cierto? el equipo de producto. Ujú, Entonces yo creo que eso estaría muy bueno. En el ya, resumen, serían dos cosas. Uno, de requerimientos bien detallados, por mucho que sea mueva aquí, mueva acá, porque tú sabes cómo es la casa primera, pero la segunda no, de repente no la conoces bien. Eh, Eso implica un buen levantamiento, un buen discovery, dedicarle porque es la raíz del proyecto, literalmente. ujú, sí, Y sí. además, acompañamiento de un equipo de gestión del cambio, dependiendo de la envergadura del producto o del proyecto. Y para mí esos serían los puntos más importantes Ujú, te para entiendo. responder. Sí. Oye, me surge una pregunta. Yo no tengo experiencia en proyectos de e-commerce, no, nunca me ha tocado ver, pero em, ¿con qué marcos de trabajo, frameworks trabajan en el fondo? Te escucho y como que me suena como a tradicional, pero también entiendo que, o sea, tienen entregables como quizás parciales, como Sí. ¿cómo se organizan? Más allá de que a lo mejor uno diga product owner y eso no significa que utilicen marcos de trabajo ágiles, pero ¿cómo se organizan? ¿Cómo funciona un proyecto de migración en el e-commerce? Pensando como en los movimientos rápidos, ¿cierto? Y en el dinamismo de la industria también. Súper buena la pregunta. O sea, en general, en este tipo de proyectos, sobre todo cuando hay capas de front que tiene que usar el usuario final, el cliente final, es importante hacer salidas rápidas. Por eso se Ujú, usa mucho agilidad, porque tú cada tienes un sprint que se sugiere que dure 2 semanas. Tienes después ceremonias como la Sprint Review, o entre medio tienes también entrevistas por el lado de User Experience con usuarios para ver, oye, ¿qué te parece esto? Este va a ser el flujo. Entonces eso yo ujú. siento que va calmando un poco la ansiedad Ya. de ver los resultados por el lado del cliente, porque desde una metodología de pronto más tradicional, tú veías como un arquitecto le pasas las cosas, el cemento, todos los ladrillos, todo, y ves la casa construida al final, pero tú quieres ir viendo como la pieza, el jardín, todo. Eso pasa un poquito. No, en este caso, el tenor de los proyectos que he visto siempre han sido, bueno, ahora último, de Ujú. forma ágil, aunque Ya. igual hay, de repente, no es tan pegado al marco ágil, como más bien Ujú. una adaptación que yo creo que incorpora cada equipo, cada célula o cada empresa de repente para poder llevarlo. Pero en general así nos ha resultado bien. Y sí vimos proyectos con metodología tradicional. Yo la Ujú. verdad es que no sé cómo resultaron, porque y ahora que he trabajado con agilidad, no es que sea una agilidad lover ni nada, pero creo que es mucho más cómodo la manera de distribuir las metas, y aparte tienes metas cortas. O sea, siempre dicen así como independiente sea, o sea, si yo quiero un objetivo personal, establecer como quick wins o salidas rápidas que me hagan como incentivarme y poder ir a perseguir otras metas más grandes.
pero yo creo que el tema de llevar este marco de trabajo de agilidad en este tipo de proyectos de migración te ayuda también a mantener el entusiasmo, a ver resultados, a que el cliente vea resultados, indistinto sea una cáscara de repente o un Figma, ¿cómo se llama? O algún proceso de prueba, pero incorporarlo en el ciclo de vida del proyecto yo creo que es vital para que Ajá. después no hayan problemas como, oye, no es lo que yo quería, o tratar de pulir lo que más se pueda, cualquier desencuentro que haya en la entrega final del producto. Te entiendo, te entiendo. Sí, te entiendo. Independiente de eso, igual pasan por o sea, te entiendo que independiente al marco de trabajo que utilicen, igual tienen una etapa fuerte de discovery al inicio, antes que parta, como, eso sería como una de las claves, ¿no? Como tú me dices, como los errores de repente, ¿cierto? Pero algo clave es que esa etapa esté bien sólida, ¿no? Sí, eso es imprescindible porque al final es como el marco teórico de lo que tú vas a hacer. Y a veces pasa de repente cuando llega algo, oye chicos, alguien viene, queremos plantear porque no se ve tal cosa y uno ve el requerimiento y dice, oye, pero es que no está pedido. Y de repente también hay Ya. que evaluar si es necesario de cara a la salida o me puedes esperar cliente y lo tomamos como evolutivo a posterior, siendo súper transparente también con los plazos y todo. Claro, claro, Pero claro. sí. Ya, te entiendo. Entonces dijimos aspectos claves, ¿cierto? Era la gestión del cambio en una etapa inicial, digamos, o temprana, ¿cierto? Y una buena etapa de discovery y de análisis de requerimientos, ¿cierto? Como puntos súper importantes para poder sacar adelante este tipo de proyectos y que salgan lo mejor posible, ¿no? Sí. Si bien esos son como las cosas que tú recomiendas fortalecer, ¿cierto? ¿Cómo tú has aplicado estos aprendizajes, ¿cierto? Que te ha tocado enfrentar, ¿cierto? ¿Cómo tú los has aplicado en distintas migraciones, en proyectos posteriores que han venido? Mira, dentro de todo, para poder de pronto equilibrar lo que está en el requerimiento, que a veces puede ser muy poquito, es tratar de involucrar a los equipos clientes, también hacer responsable a los equipos de desarrollo, explicándoles, no tanto hoy hay que programar tal y tal cosa, sino que es como, mira, lo que vamos a hacer para poder llegar a esto es como darles la idea de que esto es el objetivo, involucrarlos en el proyecto, comentarles los plazos, porque a veces, muchas veces se peca de no llegar tan a fondo con los equipos, con los desarrolladores, con los software engineers. ¿Ya? A mí me gusta, por ejemplo, mi forma de trabajar es que todos sepan del equipo, todos sepan todo y que sepan también que lo que están haciendo va a ser el resultado de esto. Mira, esto que tú te va a tocar desarrollar por un cron job que sea, va a ayudar a que cada tantas horas se vea tal cosa en esta grilla, lo que sea, pero soy como muy de explicar el principio a fin. Yo creo que eso es clave Ya. para la pregunta. No, tiene mucho sentido, ¿no? Steffi, porque en el fondo cuando, no sé, si estás haciendo algo, el entender como el para qué lo estás haciendo, cobra mucho más sentido, más que, no sé, ¿quién me decía el otro día? No me acuerdo, no sé si fue no sé si fue en un capítulo de podcast o en una conversación, ya no recuerdo, pero que hablaba, ¿cierto? Hay como una historia, ¿cierto? De que alguien le estaba pintando, del obispo, no sé, que estaban haciendo una catedral, parece, y se acerca a una persona un albañil que estaba haciendo el trabajo, y le dice como, ¿qué está haciendo usted? Y le dice, no, yo estoy poniendo los ladrillos. Y ya, y se acerca a otro y le pregunta, ¿y qué está haciendo usted? Y le dice, no, yo estoy haciendo una catedral. Entonces, estaban haciendo efectivamente lo mismo, pero claramente uno tenía muy claro el propósito de lo que estaba haciendo, el para qué, ¿cierto?
más que Sí. solo la tarea puntual. Tu historia tu reflexión me hizo acordar de esa historia, digamos. Sí, y esto pasa mucho, o sea, a mí también cuando yo fui desarrolladora, porque también programé harto tiempo, también uno decía, siempre uno de curioso dice, ¿y esto cuántos usuarios lo van a usar? ¿O es algo interno? ¿Cómo se va a materializar mi trabajo? Y a veces por el apuro, y lo entiendo, o se deja esa instancia de involucrar al equipo de desarrollo en lo que consiste el resultado final. Y yo creo que es un factor clave, porque una idea, una cosa para mí crítica de Ujú. que las cosas resulten es que todos se sientan responsables y se sientan como súper empoderados de lo que están codeando o la persona que está haciendo la gráfica, el UX, o la persona que está haciendo el QA, va a tener sentido y va a tener un resultado que se va a materializar en esto. Entonces, cuando parto, por ejemplo, una instancia de refinamiento, que igual más al principio yo las iba tomando para explicar y ya después fue como, ya los equipos técnicos ya tomaban un poco la posta como para ver esto lo vamos a hacer así, fue explicar desglose a glose todos los requerimientos y esto va a Ujú. reemplazar lo que tenemos acá. Y mostraba la parte actual así, mira, así se hace actualmente. Ahora, en la parte nueva, tenemos que revisar cómo lo podemos hacer, una nueva página, con un diseño nuevo, que hay que validar con usuario y toda la cosa. Pero muy de involucrar. No me gusta que, en el sentido, creo que eso es clave, que alguien esté trabajando sin saber cuál es su norte o cuál es su objetivo final. Ujú. Porque Sí, también me pasó a mí. importante, bonita reflexión, Estefi. Yo creo que si también te pasó a ti, que ahora que, ¿cierto?, has ido creciendo, ¿cierto?, en, en- en los proyectos, en tu carrera, ¿cierto? Importante también que esos aprendizajes de lo que te pasó a ti, poder cambiar la historia, ¿no? En ese sentido. Sí, Como, sí. Hoy día la comunicación está como, se habla mucho más de hoy día de la comunicación, de los equipos, de la importancia que a lo mejor, no sé, hace 10 años atrás, que a lo mejor se hablaba, pero no se practicaba. Hoy día yo creo que hay ejemplos mucho más, o hay mucha más experiencia no sé, vivencia, ¿cierto?, de que funciona realmente tener equipos más cohesionados, más involucrados y todo. sí, Y totalmente. en este tipo de proyectos, ¿cierto? ¿Cuál ha sido tu principal logro? Como, Ah, mira, yo creo que logros así, hace poquito sacamos a producción un proyecto que muy bonito, que es el administrador de las imágenes de todos los productos. Es un, ¿cómo se llama? Un gestor de medias. Ese ujú, proyecto yo lo tomé, ya estaba en curso cuando tuve un crecimiento en mi carrera, me incorporé a ese equipo y ya lo venían desarrollando, pero sí en el camino habían tenido varios temas como de desencuentros a nivel de definición con el equipo solicitante. Ahora, eso porque distintos motivos pasados, no hubo una buena toma de requerimientos o no se llegó a, de repente, algo tan sencillo como una minuta, no se llegó a concretar como para formalizar qué se podía hacer y qué no. Entonces, ujú, lo que de repente era como un evolutivo para el equipo que estábamos llevando, para el usuario era como algo urgente. Entonces, ya, eh, yo creo que el poder haber llegado a ese equipo, haber orientado la solución, y lo que había que hacer, más llevar en paralelo otros proyectos de migración, esto también era una migración, pero de una plataforma interna, eh, fue bonito. El hecho que ya logremos haberlo encendido después de varios intentos en el pasado, antes de que estuviera yo en el equipo, eh, y lograr ya ponerlo en producción y que lo utilicen hasta el día de hoy, ha sido un tremendo éxito porque ha sido como ujú, ganar partido de fútbol, por así decirlo. Y eso al ujú, ya, equipo lo motivó mucho
La entrega la hicimos en conjunto, fue un logro bonito. Yo creo que en general, cuando tú materializas ya alguna entrega, ha sido bien considerado. Otra cosa que puede también contribuir a responder la pregunta es de repente todos los hallazgos o las oportunidades de mejora que se encuentran en ceremonias como las retrospectivas, cuando el equipo colabora, cuando el equipo tú lo ves entusiasmado y ves también que aportan de su cosecha ideas tanto para llevar mejor la gestión o para poder incorporar alguna funcionalidad nueva, me gusta mucho. Yo creo que esas han sido como las cosas más importantes. Oh, interesante. Te escucho hablar harto del equipo, ¿cierto? También antes me comentaba, ¿cierto? Que cuando habían cambios en los requerimientos, ¿cierto? Como que también el equipo ahí como que pasaban cosas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es la comunicación que tú tienes, ¿cierto? Con los equipos, por ejemplo, cuando hay cambios relevantes, digamos, ¿no? Porque yo entiendo que igual tienen un backlog y que van... pero cuando hay cambios importantes, ¿cierto? ¿Cómo se maneja la comunicación con los equipos que te toca liderar, ¿cierto? ¿Cómo se ve afectada la moral de ellos? Si es que se ve afectada, ¿no? Sí, en general sí, es complicado, sobre todo cuando intentan entregar y a lo mejor te dicen, oye, no es lo que pedimos y todo, pero yo creo que aplicando mucha transparencia, escuchando a la gente, dándose el tiempo y la atención de poder hablar con cada persona, eh, he tenido, gracias a Dios, buenos ejemplos de liderazgo, como también he tenido ejemplos que he aprendido qué no hacer. Así que... Pero me quedo con los buenos y he tratado de aplicar eso. Yo creo que en general, de una de las cosas que más destacan algunas personas de cómo he hecho el trabajo ha sido que he estado como desde adentro, entiendo lo que hay que hacer, a lo mejor no el detalle técnico con los nuevos lenguajes que hay, porque obvio que estoy un poco desactualizada y siempre, aunque me mantengo en capacitación, igual uno no está 100% para llegar y programar full stack dev y toda la cosa, no. Pero trato siempre de hablar con cada uno, de mantener una relación súper cordial, de preguntarles por ellos, de preocuparme por ellos y también se genera una sinergia bonita. Para mí, el hecho, yo siempre cuando estaba en el colegio y todo, siempre hacía los trabajos sola y todo, no confiaba mucho y en el camino yo aprendí a confiar en la gente, era que no confiaba, pero era más que nada porque yo sentía que nadie iba a lograr hacer de repente el trabajo como lo iba a hacer yo, o los tiempos también eran cosas como más domésticas. Pero al ver que está toda la gente, pues me ha tocado un equipo de trabajo genial en el lugar donde estoy ahora, eh, y al ver que todos están súper comprometidos e involucrados, y cuando tú les das ese feedback, oye, hay que hacer esto y todo, como que es mutuo. Entonces yo creo que eso ha sido muy clave. Perfecto, en el fondo para enfrentar estos cambios y ahora te quiero preguntar como por el otro lado, porque tú hoy día, ¿cierto?, tienes el rol de Product Owner y te toca gestionar las expectativas de los stakeholders Sí. de tu negocio, digamos, ¿no? Entonces, cuéntanos cómo gestionas las expectativas cuando las cosas van bien y cuando a lo mejor no van tan bien. Sí, no, súper sencillo. No es sencillo. Eh, no, en general, ahí muy importante siempre estar alineados, entender lo mismo con los pares. Yo también trabajo con otra compañera que es Product Owner en este caso, aunque si no la tuviera o tuviera más, estaríamos todos alineados y también llevándolo a la capa más arriba de repente, comentándole al líder de productos, al head of product o al gerente, no sé, dependiendo de la organización, el rol, el director, pero para ver la mejor forma o también llegar a algún punto medio de negociación en la cual transparentar esto de cara a usuario.
porque de repente las expectativas, o sea, el usuario puede pedir muchas cosas, pero también Ujú. hay tiempos limitados, hay migraciones que se juntan en paralelo, proyectos que se demoran, eventos como el cyber, y las cosas de repente no van a salir en una determinada fecha. Y a veces Ujú. también hay recursos económicos de por medio, aprovisionamiento de un CAPEX, un OPEX, entonces hay que saber llevarlo. Lo importante yo creo que es alinear eh, entre el equipo, también ser súper transparente con el equipo usuario, con el equipo cliente, porque te está esperando que el trabajo que tú haces para ellos es vital para poder Sí. facilitar su operación o lo que sea, y ser súper empático también. Y yo creo que no ir solamente de pronto con el no vamos a llegar o no conseguimos esto o conseguimos esto, pero el resto no, sino que también llegar con una respuesta o una propuesta. ¿A qué voy? Ajá. Si algo no, de pronto, algo no funcionó, un error X o un cambio en la definición y todo, revisar primero, hacer como la tarea de qué alternativas tengo, qué fechas me toman, se puede o no se puede hacer, o se puede hacer, pero implica mucho tiempo y se tiene que ver después, y ahora mitigamos de alguna manera, o no mitigamos, pero ir con eso, hablar. Y también Ok. involucrar al cliente a que te ayude a priorizar eso, Ujú. porque uno puede tener la visión y mira, yo te sugiero que prioricemos esto, pero al final dime tú, te invito porque también depende de ellos. A lo mejor lo que yo visualizo como súper importante para ellos puede esperar, pero es más importante el otro. Creo que es una buena forma de encarar ese tipo de situaciones. Ujú. Te entiendo absolutamente. O sea, transparencia, pero también ir con propuestas conversables, ¿no? Como, Sí, sí. y pues, Y tomadas desde la empatía. sí, dijiste empatía y creo que está muy bien. Creo que uno tiene que ser empático con los equipos y con los stakeholders, como tener, Sí. ser súper empático. Ayuda a gestionar muy bien las expectativas. Me quedé pensando en otra cosa que se me fue preguntarte. ¿Qué es lo que no copiarías? Tú dijiste, oye, me ha tocado, cuando estábamos hablando de los equipos y de la comunicación, tú dijiste, oye, me ha tocado cosas buenas, ¿cierto? Y otras que no, y que no copiaría en absoluto. ¿Y cuáles son esas que no copiarías, por ejemplo? Mira, en general, cuando era más chica, tipo ¿Mm? 21, 20 años, como puedes ver, trabajo hace mucho tiempo y Sí, tuve mis primeras experiencias laborales fueron con algunos liderazgos un poco de pronto muy dominantes o muy controladores. De repente acá donde tengo el separador, venía, tocaba el hombro y cómo vamos, y te miraba en la pantalla y no te dejaban trabajar tranquilo, uno tenía una presión extra. Yo creo que ahí es vital la confianza en el equipo y motivar ya. al equipo también, porque a lo mejor puedes tener confianza en alguien y claro, no esté o no sepa qué hacer o tenga miedo a pedir ayuda y se quede Ujú. detenido. Yo creo que es súper implementar esa estrategia de transparencia, pero hacer ese micromanagement, por ejemplo, Ya. muy de los años 90, 2000, yo creo que eso fue una de las cosas que no voy a hacer. Está Out. muy out, totalmente. No, eso, yo creo que ese tipo de cosas no. Lo otro también, el trato cordial a la gente, yo creo que eso es fundamental. Somos personas, como a mí me gusta que me traten, yo debo tratar a la gente. Ujú. Eh, Otra cosa, también me había pasado en proyectos, empresas mucho tiempo atrás, donde el equipo de TI veía al usuario final o al cliente como si fuese un rival, un enemigo. Ah, ya. Eso para mí es como, no creo que esté bien, porque hay que llegar a acuerdos y estamos los dos trabajando por un mismo objetivo. Lo que yo estoy construyendo, tu cliente lo vas a usar. Entonces nos tenemos que poner de acuerdo, hacer que esto salga súper bien y seguir o echarle para adelante de manera coloquial. Eh, Ese tipo de cosas son las que he dejado como un poco de lado, Ya. que Ujú. no Como me han no gustado copiar. y no copiar.
Creo que Ujú. son temas un poco medio obsoletos que tal vez en la gestión, o la gente que nueva que esté viendo esto, que está incorporándose en el mercado laboral, o los chicos que están en sus primeros trabajos haciendo un bootcamp, pero lo que sea, creo que no se dan en la actualidad, no, o un porcentaje mucho menor, Ujú, espero. sí, sí. Ojalá, sí. Está Ojalá, bien, ojalá. perfecto. No, te entiendo, Steffi. Sí, está bien, está bien. Y ahora ya yéndonos, hablemos del proyecto de e-commerce en general, no migraciones, sino e-commerce. Ya. ¿Te ha tocado ver proyectos que fracasen o que, bueno, entendamos el fracaso como que no cumplen su promesa? A lo mejor que habían prometido 100 y entregan 50, 70. No sé si te ha tocado ver y si te ha tocado ver de eso, entender cómo, cuál es tu análisis de por qué puede fracasar un proyecto de e-commerce. En general, no me ha tocado a mí ¿Ya? directo, pero sí a una persona cercana. Ujú. Le tocó en una empresa donde nos conocimos. Esa persona es mi pareja. Y bueno, la cosa ¿Ya? es que Tienes de cerca yo la ya, referencia, ¿ya? sí, viene muy de cerca. En un retail ahí se hizo un levantamiento muy importante. Yo creo que esto fue antes de la pandemia, porque digamos que hubo un antes y después de la pandemia muy drástico, Sí. en que la prioridad de las cosas cambiaron, el Ujú. enfoque de las empresas cambió y la aceleración tecnológica del lado e-commerce fue en una velocidad de 10 por. La cosa es que mucho antes de esto, unos 2 añitos antes de la pandemia, se hizo un levantamiento muy importante con muchas lucas de por medio, con muchos recursos, de un WMS, que es esta plataforma Warehouse Management System, con una importante ¿Ya? empresa que lo proporciona a nivel mundial, porque querían tener dentro de eso un Order Management System y otros productos que venían dentro del paquete. El levantamiento fue muy grande, de meses. Yo nunca había visto algo así, porque cuando yo estaba en otra compañía y estábamos viendo como un competidor en una licitación a ese mismo proveedor. Entonces él nos decía, oye, voy a llegar un poco tarde porque estoy saliendo de una reunión de replay y toda la cosa y me tengo que venir para acá. En Ripley, yo trabajé ahí, qué sé yo. Sí, estamos viendo un tema del levantamiento del tal sistema. Y ahí fue como, wow. Eh, y a mi pareja le tocó estar en ese proyecto. Se movieron montones de personas, usuarios clave, un montón de stakeholders, se fueron al centro de distribución a trabajar por 6 meses, de hecho. Wow. Y la cosa es que al momento de empezaron a iban muy avanzados, ya tipo partir luego eh, con gente de la India, ¿no? Es una cuestión gigante. Y de repente le dieron la vuelta de rosca, como el doble clic, una lupa, un zoom, a determinadas componentes de arquitectura que eran, no sé cómo decirlo, si es que incompatibles a las soluciones que tenían ya instauradas en esa organización. Y el proyecto se fue a la basura. Creo Wow. que... y la gente que estaba en el centro de distribución volvió a la oficina. El proveedor, muchas Volvió. gracias. Claro, no prosperó. Y yo creo que no sé cómo podría haberse evitado. Tal vez partir desde unas conversaciones más a nivel de ese mismo tenor, a nivel técnico, si es que es compatible o si los efectos de integrarse a ese proyecto que llevan. Y esto era una solución, eh, era un SaaS, era un software as a service, una solución así que venía ya lista y había que construir, por lo que entiendo, muchos, digamos, proyectos satélites o como le decimos coloquialmente en el mundo TI, cototos. Tenías uno aquí, uno acá y al final el remedio era más caro que la enfermedad y al final lo descartaron. Bueno, al menos Después, no invirtieron mucho más ni nada, como se quedaron más pegados en la parte funcional, entiendo, ¿no? Como antes de... exacto.
Y después se quedaron, claro, hubo como yo creo que se vio desde un enfoque más funcional de qué es lo que queremos y es que cómo lo podemos adaptar en esta plataforma nueva, qué sé yo. Y después cuando llegaron a hilar más fino, se dieron cuenta de, oye, no va a ser viable por X motivos, justificaciones de carácter técnico. Después se reintentó retomar la conversa y decir, oye, todo lo que invertimos en esto, análisis, bla, bla, y no fructiferó porque después llegó estallido social, pandemia, muy juntos, y el proyecto quedó ahí. Y fracasó. Ya. Ujú. Tomó una etapa importante, una etapa, ¿Mm? sí, ay, perdona que se solapo, tomó una importancia relevante, se llevó, o sea, el hecho de llevar a toda la gente a sacar un stakeholder de cada equipo para esto, o sea, sacarlo del foco del día a día, imagínate, no, fue fracaso. No, sí, sí, sí. Bueno, son estrategias que se hacen como harto tiempo, sí, de 6 meses en el fondo para poder hacer ese análisis y todo. Como, ¿por qué tú crees que fracasan los proyectos? ¿Por qué tú crees que fracasó ese o en general tu vista de por qué los proyectos pueden fracasar? Mira, yo creo que netamente porque no se revisan las cosas esenciales en el Ya. momento que tienen que revisarse, se revisan de repente como que también a lo mejor fue aprendizaje para ambos, incluso para el proveedor, eh, pero yo creo que puede ser ese un factor y el otro factor puede ser por presupuesto. Sí, sí he tenido experiencias ahí, sí, donde el típico fin de año dicen, oye, ¿sabes qué? No se va a seguir con este proyecto por temas de recursos, todos lo entendemos, y a veces eso puede ser una reasignación del equipo a otra célula o definitivamente un fin del contrato incluso. Ujú. Pero yo creo que puede ser por distintos factores. Uno, temas, factibilidades técnicas, factibilidades de repente operativas que no cumplen, expectativas que no cumplen o expectativas que cumple el producto, pero tienes que construir un montón de cosas más o de repente también limitantes de recursos o cambios en la estrategia de la empresa debido a algún factor externo, Ujú. digamos, Importante. guerra, un terremoto. Para el estallido social, me acuerdo que yo trabajaba en Sodimac en ese tiempo. Hubo 2 tiendas que se perdieron por producto del tema de las manifestaciones y todos los proyectos que había en e-commerce en ese minuto los congelaron para darle foco a los proyectos de tienda y que costaran como menos recursos, a los proyectos de tienda para ir presencial. Eh, y después, cuando llegó la pandemia, cuando el primer caso en marzo, nos fuimos todos encerrados a la casa, se dejó dar el foco a los proyectos de tienda presencial y se dio énfasis a la parte web. Entonces, yo creo que Ya. es Ujú. muy importante cómo está alineada la estrategia también. Perfecto. O sea, es importante en el fondo cambios de estrategia. Te pueden, más que hacer fracasar el proyecto, pero pueden hacer que el proyecto se termine porque no tiene sentido seguir haciéndolo, digamos, porque Claro, cambió el entorno, la estrategia, como, sí. Y también sí, temas de recursos, factibilidad mm, técnica, operativa, etcétera. sí. Si tuvieras que recomendar, dar 3 consejos, ¿cierto?, de mejores prácticas para gestionar los proyectos, ¿qué consejos entregarías? Mira, yo creo que siempre involucrar a todo el equipo, Ujú. por muy grande o pequeño el rol que tengan, todos son súper importantes. Confiar también en la gente y sobre todo, para el éxito, ser transparente y agregaría un cuarto, Ya, documentar. Un ya. buen documento de requerimiento, cuando se hagan, por ejemplo, reuniones con acuerdos que están fuera del documento de requerimiento, minutas, tener algún espacio que de repente las empresas proporcionan como un Confluence o por último un Word, un SharePoint, lo que sea, un Google Ujú. Drive, tener ahí respaldos
de lo que se necesita, de lo que se acordó, porque de repente la memoria falla, la gente cambia, Ujú, el que estaba definiendo eso a lo mejor encontró trabajo y se fue por Working Holiday a Australia y llega otra persona y no sabe. Entonces yo creo ujú. que esos son los 4 factores importantes. Súper. Oye, y bueno, y una vez que se hace que la migración se hace, pues como, ¿qué viene después? Sí. De hecho, subí un artículo a LinkedIn el otro día, me ¿Ya? inspiré y escribí así que la gente que lo está viendo lo puede ir a ver a mi perfil de LinkedIn. Exactamente, ¿qué es lo que pasa después de migrar o cuando termina un producto así? Ujú. Desde mi punto de vista y mi experiencia, pasas a una etapa, por supuesto, de marcha blanca, que se Ya. acuerda también con el equipo cliente. Puede ser de pronto 2 semanas, un mes, o si es de una envergadura importante, un poquito más. Una vez que está ok la marcha blanca, también pasas como una etapa ya de, de pilotaje, de como tipo monitoreo y continuidad operacional. Si es que hubiesen equipos, como pasa en algunas empresas, que reciben la continuidad operacional, el soporte tipo nivel 1, le haces la entrega a ellos en paralelo y después pasas como esta matriz de escalamientos, ya a nivel 2 llámame a mí o a alguien del equipo, Ujú. qué sé yo. Pero en general eso es lo que suele venir. Y Perfecto. ver también si es que ese proyecto termina esa migración, también si es que se puede aprovechar de migrar a alguna otra cosa más. Por ejemplo, en empresas donde se trabaja con conceptos de regiones que están en ¿Ya? múltiples países, a veces la adaptación es país por país o negocio por negocio. Yo estoy actualmente en Cencosud y Ujú. Cencosud está presente en varios países, pero no en todos los países tiene las mismas unidades de negocio, por así decirlo. Por Claro. ejemplo, en Chile está supermercados, está mejoramiento del hogar con Easy y está eh, la parte también de supermercados Easy. ¡Qué terrible! Ya, muchas unidades de negocio. Ya. Y en otros Sí. lugares puede que solamente tenga supermercado. Claro. En otros lados también. Y medio de pago. Ujú. Eh, en otras partes puede que tenga solamente mejoramiento del hogar. Entonces, pasa que vas haciendo los proyectos o las migraciones por país, por bandera, como le dicen, a la unidad de negocio, ¿Ya? y terminas una y luego viene la otra. Ok. Pero también depende de recursos, si es que ya se hizo un levantamiento y todo el ciclo. Ujú. Entiendo, entiendo. ¿Qué recursos recomendarías a la audiencia como libros, podcasts, herramientas, metodologías, como qué recomendarías? Bueno, de partida, lo primero es que vean, escuchen por todas las plataformas el lado oscuro de los proyectos. Yo creo que es súper importante ser, en primer lugar, lo primero. Súper. En, en segundo lugar, yo me leo mucho el LinkedIn, voy viendo, sigo varias cuentas eh, de tips de agilidad o de tips de repente de gestión de personas también. Eh, libros, no soy, ¿cómo se llama? El último tiempo no he leído mucho, pero sí hay uno que me gusta, permíteme, em, creo que acá lo tengo a manito. Ya, hay un libro que me gusta bastante, permíteme, ya. Hay uno que me gusta que se llama The Lazy Project, que es de Peter Matthew. Es un Ya. libro entretenido, está la versión también en inglés. Lo que tiene es como que cuenta distintas formas como de equilibrar proyectos, trabajo y vida. Está Ya. bien interesante. Y lo otro también por LinkedIn, ¿qué cuentas sigo en general que pueden ayudar a alguien para poder ahí ver otras cosas? A ver, permíteme, las tengo acá. Ya, de Ujú. partida. A ver, aquí, dame un segundo.
Ya, me gusta mucho cómo ve la perspectiva de proyectos. Hay una coach que se llama Ana Romero, que de hecho es una de las top boys de LinkedIn. A mí me encanta siempre las cosas que publica, es muy bueno. Habla mucho de la parte de empoderamiento. A nosotros de repente pasa que hay personas que están tomando roles nuevos y todo, y que se pueden sentir un poco agobiados y todo, pero siempre tiene un mensaje. Me pasa que es como tipo oráculo, tiene como un mensaje siempre que lo veo y me ayuda mucho. Y eso en general. Otra cosa que recomiendo también, no tanto como de seguir o de influencers o libros, es acudir a la autogestión, al autoestudio, a mantenerse siempre capacitado, actualizado los conocimientos, ir viendo también qué son las cosas que se van pidiendo de repente en algunas ofertas laborales que puede ser de interés, ir viendo, no sé, si usan Figma, por ejemplo, y me puede servir en un rol a futuro, dicen, o por ejemplo que pidan el uso de Jira, eh, ir aprendiéndolo. Por último, si no lo puedo practicar porque es algo licenciado y tiene que ser solamente a nivel de empresa, ver videos, interiorizarme, ver algún artículo por ahí, pero siempre yo trato de como por lo menos de mantenerme actualizada. Ahora, de hecho, estoy haciendo un curso de programación. Yo no ¿Ya? programo en mi trabajo, pero sí me interesa saber cómo se hace y aprender. Estoy Sí, haciendo un curso súper de importante. React. Sí, Ujú. sí. Ah, perdona. No, no, te decía que es súper importante estar en el fondo, aunque no programes, pero sí trabajas con eso, ¿cierto? Con personas que programan. Importante, ¿cierto? Estar actualizado y entender al menos como el lenguaje, ¿no? Sí, totalmente. Sí, sí. Oye, Estefi, para ir cerrando, cuéntame en qué proyectos estás hoy día, cuáles son tus próximos pasos hacia el futuro. Sí, mira, en general, eh, hoy, el día de hoy estamos en un proyecto bien bonito que es una migración de la plataforma del Product Information Manager para que pueda ser utilizada por el Retail París. Sus productos ya la migramos hace tiempo atrás para toda la rama Marketplace, que son los productos vendidos por terceros, y ahora la idea es que toda esta administración también conlleve los productos vendidos por París. Eh, Estoy enfocada también en la continuidad operacional de lo que ya está migrado. Ujú, Estamos viendo también, explorando formas de optimizar la gestión de productos en e-commerce en general. Y el- me gustaría también profundizar a futuro en proyectos que ujú. combinen de pronto tecnología y experiencia de usuario, siempre con el Ya, objetivo como de ir agregando valor. perfecto. Sí, yo creo que la experiencia de usuario es todo un mundo, ¿no? Sí, Que es muy relevante, que sobre todo en el e-commerce, ¿cierto? Que hay tanta competencia y hay actores que siempre están buscando, ¿cierto? Nuevas formas de hacer las cosas, de facilitarlas, ¿cierto? Así que es un temón en ese sentido. sí. Y otra cosa para cerrar también, ver la posibilidad. Siento que ¿Mm? tengo mucha experiencia y también me gustaría en algún momento poder asesorar y orientar a nuevas generaciones en temas de gestión, en temas de comunicación de repente. Hay gente que está aprendiendo y que, o sea, a mí me pasó, se cohíbe mucho al presentar una solución, al presentar un proyecto, a enfrentar una ronda de preguntas, eh, también a llevar equipos. Y ahí me gustaría también darle la vuelta a eso y ver cómo poder Ujú. materializarlo en alguna asesoría o en alguna ayuda. Pero yo creo que con eso estoy bien. Oye, Steffi, te quería dar las gracias por venir hoy día, ¿cierto? Animarte a participar y por contar tu experiencia así tan transparente, como tú también comentabas que te comunicabas con los equipos y con los stakeholders. Así que muchas gracias por haberte animado.
Gracias, Lucía, y a ti por la invitación. A seguir adelante con este proyecto. Yo creo que a muchos nos sirve, lo escuchamos mientras trabajamos, aprendemos también y vamos también generando una red de apoyo dentro de todo de cómo llevar los proyectos de mejor manera, así que indistinto sea la envergadura o el tenor de este. Así que genial que tengas esta instancia y también invito a más gente a que se sume, que cuente su experiencia y que vayamos ahí contando lo bueno y lo malo para aprender. Muchas gracias y esperamos que esta conversación, ¿cierto?, les sea de mucha utilidad a las personas que vayan a escuchar este episodio y si les gusta el episodio, compártanlo, difúndanlo y sigan el podcast en las redes donde estamos. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, Steffi. Chao, chao. Gracias, Lucía. Chao, chao.